Los invito a todos a que inclinemos nuestros rostros y vamos a tener una oración. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar un sábado más aquí para estudiar tu palabra, Señor, algo tan interesante, tan fascinante como lo que tienes hoy para nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor tu Santo Espíritu descienda sobre todos los que estamos acá, sobre todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales y por el canal también, Señor. Te pedimos, Dios, que nos hables hoy y nos ayudes a entender esto que quizá por bastante tiempo, quizá en nuestra mente hay varias dudas y esperamos que hoy puedan ser resueltas, Señor. Quédate a nuestro lado, Dios. Entregamos en tus manos cualquier petición que haya en nuestros corazones, tú las conoces para que sean respondidas conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. Qué pena que aquí ya les hice un poquito de spoiler dejándoles la diapositiva. Bueno, ¿cómo se salva el ser humano? Es la gran pregunta de hoy, ¿sí? Y como en todo, hay dos caminos. Estábamos hablando antes de iniciar la grabación, ¿cómo se salvará el ser humano? ¿Por fe o por obras? ¿Sí? Y antes de iniciar, quiero por favor recomendarles que se vean 3 videos de manera especial. Se encuentran en el canal Dudas Bíblicas, se encuentran estos videos. El primero de ellos, y quizá está entre los primeritos videos que se grabaron, se titula ¿El pecado se origina en el pensamiento o en el acto? Ese primer video está en la lista de reproducción del Génesis Apocalipsis. Y resulta que ese video quizá es como el fundamento de este primer tema con el que vamos a abrir en esta primera diapositiva, ¿sí? Y también les voy a recomendar que se vean un segundo video titulado ¿Qué es la fe? Lo vimos hace unos sábados atrás. Y un tercer video también que lo vimos precisamente el sábado pasado, se titula ¿Qué son la justificación, santificación y glorificación? ¿Por qué les animo a vérselos? Porque quizá creo yo que son el fundamento de lo que hoy vamos a ver. Sin embargo, yo espero que con ayuda de Dios podamos entenderlo, incluso si no los pudimos ver, ¿sí? Podamos entender este tema. Ahora, vuelvo y les digo, si quieren profundizar y conocer mucho mejor esto, los invito a ver estos 3 videos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a través de la Biblia a darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Sí? ¿Por fe o por obras? Y vamos a iniciar con Lucas 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hay muchas personas, de hecho, por aquí antes de iniciar la grabación, nos decía alguien, es como que uno dice, encontré a Jesús, ¿no? Ah, mejor dicho, yo era pecadora hasta que encontré a Jesús, hasta que lo conocí. Mi vida era terrible hasta que encontré a Jesús. Y no es que esté mal decir esa frase, ¿sí? Pero la traigo aquí a este tema porque aprendí algo muy fascinante estudiando lo de este video para hoy y resulta que nosotros nunca encontramos a Jesús. La iniciativa siempre es de él, ¿sí? El que estaba perdido no era Jesús, era yo y Jesús me encontró a mí, ¿sí? Y lo vamos a entender esto de la fe y las obras con el origen de todo, ¿sí? Y el origen de todo se encuentra en Génesis, en esa historia que ya una y otra vez hemos estudiado acerca de la creación. Génesis 2 va a empezar contándonos lo siguiente. Dicen los versículos 16 y 17. Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios dio una orden, ¿sí? Dio una orden en el huerto para Adán y para Eva. ¿Por qué? Porque él no creó seres automáticos, ¿sí? Seres que lo siguieran porque no les queda otra opción. Robots, no, él nunca creó robots. Y por eso
Dice, bueno, el que quiera seguirme a mí es porque en su libertad me va a seguir, ¿sí? Porque me ama, definitivamente. En segundo lugar, no fue una prueba difícil porque estaban en un huerto, como ya lo dije, y Dios les dijo, solo de un árbol no van a comer. Difícil fuera donde, digamos, les hubiera dicho, bueno, de todos estos, vean este huerto tan lindo, ¿no? Espectacular, ¿cierto? Mírenlos todos. Bueno, de ninguno comen, solo de este que les pongo acá. Complicado, ¿cierto? Se vuelve un poquito más difícil. Pero en un huerto Dios lo que les dice es, les doy de todos, coman de todos, excepto de uno, ¿sí? En tercer lugar, muchos pueden decir, bueno, pero si Dios les da la obra, perdón, la prueba, se las pone ahí a ellos, era porque Dios quería que cayeran en el fondo entonces, ¿sí? Podrían decir, porque imagínense, si no, entonces, ¿para qué les deja la prueba? ¿Cierto? Y no sé si alguno aquí ha tenido la posibilidad de comprar un carro o de haberlo visto por lo menos, a los carros también se les pone seguros, ¿cierto? Y los seguros precisamente no se ponen porque yo quiero que me roben el carro, ¿sí? Sino por si me lo roban, ¿sí? Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y hay algo que aquí hago copia y pegue, y es que estudiando este tema, escuché a alguien que dijo, antes de que en el cielo, antes de que Dios dijera, haya luz, él tuvo que decir, haya cruz. ¿Por qué? Porque el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Y antes de que él planeara la creación de este mundo, sabía lo que iba a pasar, no por predestinación, que es un tema fascinante que deberíamos tener algún día, Dios quiera, pues lo podemos tener muy pronto, sino porque él lo sabe, ¿sí? Y entonces, al crear este mundo, él ya tenía bajo, o sea, cargando en sus espaldas la responsabilidad de lo que vendría también a ser, ¿cierto? Por las decisiones del hombre. Y vean que, como lo dije en un principio, el ser humano desde el Génesis, ¿sí? O sea, desde el principio, nunca ha hecho nada para salvarse. Y vean lo que dice Génesis 3, los versículos 8 y 9. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás tú? Dios es el que toma la iniciativa, siempre lo ha hecho, ¿sí? Y ya sabemos la historia, vuelvo y digo, no es mi interés profundizarlo, por eso les di los 3 videos iniciales para que profundicen acerca de esto, pero cuando el pecado entra, cuando entra la desgracia en este mundo, entra la gracia también, ¿sí? ¿Por qué gracia? Porque ese día no murieron Adán y Eva como Dios lo había prometido, sino por el contrario murieron 2 corderos. En lugar de ellos, fueron las pieles que Dios usó para vestirlos. Dios habría podido decir, bueno, yo les di una orden, ¿cierto? De hecho, esa orden de Génesis 2 que leímos antes es una orden que literalmente encierra los 10 mandamientos. ¿Dónde pueden encontrar más información? En el primer video que les recomendé, el pecado se origina en el pensamiento o en el acto. Allí está esto de una manera más explicada, ¿sí? Dios habría podido decir, bueno, yo anulo mi ley, anulo la orden que yo les di de no comer del árbol y pues así no mueren, hombre, qué pecado, ¿sí? Podría haber dicho eso, no lo dijo. O podría haber dicho, bueno, yo se los advertí, ¿quién los mandó? Yo les dije, el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. ¿Quién los mandó? Se me sale de las manos, ¿cierto? Y hubieran muerto. Sin embargo, Dios hace lo contrario. Y llega y dice, yo voy a hacer cumplir mi ley, mi orden, sí, va a morir alguien, pero un sustituto. Y en Génesis 3:15 está la promesa más hermosa quizá de toda la Biblia, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a que vendría un Mesías, que vendría un cordero a morir por nuestros pecados, Jesús, ¿cierto? Entonces, veamos que hasta acá el ser humano nunca fue salvo por algo que hiciera, porque por el contrario, la embarró,
¿sí? De principio a fin. Pero Dios le ofrece su gracia, su perdón y le dice, hombre, no voy a quitar mi ley, pero le doy mi ayuda, ¿sí? Y va a tener otra oportunidad. La pregunta que nos hacemos y que nos surge es, bueno, Valentina, hasta ahora lo que alcanzamos a entender es que, ok, el ser humano no ha hecho nada, por lo que podríamos entender que no se salva por obras, ¿sí? Digamos que se salva por fe. Entonces, ¿por qué la Biblia en Apocalipsis 22:12, y de hecho no es el único versículo, solo que lo pongo allí de referencia, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para, ¿qué? Recompensar a cada uno según qué sea su obra. Y entonces ya uno dice, uy, venga, ¿cómo así? Si somos salvos por fe, ¿por qué Jesús viene a recompensar a cada uno según sea su obra? ¿Sí? Y entonces también podríamos decir, bueno, y si somos salvos por obras, entonces, ¿por qué Jesús al ladrón en la cruz le dice en Lucas 23:43, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y uno dice, el asunto está grave, ¿sí? Y les cuento que este es un tema fascinante, apasionado. Bueno, me apasionó a mí. No lo preparé en esta semana, lo venía preparando de hace unos días atrás y no hallaba algo o sea, la manera chévere como para explicarlo, no sabía de qué manera, ¿sí? Así que es un tema fascinante, es un tema profundo y espero que lo podamos hoy entender. Listo, entonces vamos a entender esto que quizá parece como, uy, ¿por qué? ¿Cómo somos salvos entonces? Lo vamos a entender. A la primera pregunta que en un inicio debatimos, ¿somos personas buenas que hacemos cosas malas o somos personas malas que hacemos cosas buenas? La Biblia es quien nos da la respuesta. Y quizá para sorpresa de muchos nos vamos a encontrar que nos dice la Biblia. Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre es eso. Todo designio de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. Pero bueno, como que no nos da todavía una respuesta, ¿cierto? Salmo 51, vean lo que dice el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y escuchen bien, y en pecado me concibió mi madre. Ya vamos sabiendo como qué es lo que realmente somos, ¿no? Y nos dice Romanos 3:19, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo nos ve Dios si realmente nos viera a nosotros tal y como somos? No, nosotros somos malos, ¿sí? No hay justo ni aún uno. Ya, claro, o sea, si nos vamos al concepto bíblico, es más que claro, ¿sí? Entonces, ¿la salvación dependerá de nuestras obras? También lo vamos a responder conforme a la Biblia. Efesios 2, vean lo que dicen los versículos 8 y 9. Porque por gracia, un regalo, es algo inmerecido, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, escuchen bien, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Porque seguro que uno llega ya al cielo, que, qué sé yo, hizo el bien a 10 personas, y el otro llega al cielo y hizo el bien a 1000, yo creo que el de 1000 se va a sentir más sacando el pecho. Yo hice 1000 obras, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Al cielo no van a llegar por obras para que nadie se jacte, para que nadie se las pique, en pocas palabras, ¿cierto? Y vamos a ver también qué nos dice el otro versículo que aquí encontramos, que lo encontramos en Gálatas 2, y ya lo vamos a ver. Vea lo que nos dice Gálatas 2. Gálatas 2, el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, vea, no es justificado por las obras de la ley. Y no sé, pero creo que ya estudiamos este tema el sábado pasado, ¿cierto? Y aprendimos que no es justificado por las obras de la ley, no es nuevo para nosotros, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo? Sino por la fe de Jesucristo. Ya lo vimos el sábado pasado. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia lo dice, es clara, es fascinante. Entonces, hasta acá hemos aprendido a la luz de la Biblia, ¿sí? Porque nuestras dudas se deben liberar, por así decirlo, debemos dejar de tenerlas, por así decirlo, a través de la Biblia. Con un escrito está, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta, definitivamente somos salvos por medio de la fe, no por las obras, ¿cierto? Y les pongo aquí un ejemplo que me llamó mucho la atención. Es como un árbol de naranjas. Y resulta que yo tengo aquí sembrado afuera de mi casa un árbol de naranjas. Y yo estoy aburrida con las naranjas. Yo no quiero que den naranjas. Y yo salgo todas las mañanas a cortarle las naranjas. Ya este árbol, hombre. Otra vez me dio naranjas. Hombre, te voy a cortar esas naranjas. Y empiezo yo a cortarle las naranjas y salgo mañana también y me vuelvo a dar cuenta que otra vez con naranjas y le corto las naranjas. Y el tercer día y otra vez con naranjas. Y yo, hombre, pero este árbol, ¿qué? ¿Sí? Yo hago una pregunta, ¿dejar algún día de dar naranjas? Si yo le corto y le corto y le corto y le corto las naranjas y se las quito, la respuesta es no. Sí, es ilógico, me dice Valentina, usted es un poquito bruta, ¿no? Claro que no. Y vean lo que nos dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Ustedes se han imaginado esto? No, claro, no. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de que el árbol me esté dando naranjas? Su raíz, que es un árbol de naranjas. Entonces, yo tengo que dejar de pelear por los frutos. Los frutos son solo la evidencia de lo que es el árbol. Tengo que luchar con la raíz. ¿Listo? Entonces, la segunda pregunta que debatíamos al inicio es, ¿qué papel entonces cumplen las obras? Si yo soy salva por fe, ¿qué papel cumplen las obras? Y lo vamos a ver a través de una historia que se encuentra en Números 21, fascinante también, los versículos 4 al 9, y vean lo que dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, ¿sí? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, se quejaban. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Vuelvo y aclaro, ¿no? Esta es una historia muy profunda. Hoy solo vamos a tocarla lo que nos interesa, ¿sí? Y ojalá algún día también podamos profundizar en ella. Sigue diciendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y vean lo que sucede. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces vean lo que pasó. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y aquí lo hago en colores porque hay algo interesante que vamos a aprender a través de qué papel cumplen las obras, ¿cierto? Lo vamos a aprender a través de esta historia. Cuando ellos dicen, hemos pecado, ruega a Jehová que quite de nosotros por estas serpientes. No sé si se les hace algo conocido con esta imagen. Y empezamos a recordar el video del sábado pasado, que son la justificación, santificación y glorificación, ¿cierto? Por eso es importante. Ellos reconocen que son pecadores. Primer paso, ¿sí? Tienen fe en Jesús. Reconocen que el único que puede hacer que se quite de ellos las serpientes es Dios. Y por eso le dicen que nos la quite, por favor, que nos la quiten porque, mejor dicho, nos estamos muriendo terrible. Tienen fe en ese Salvador,
¿sí? Se refugian en ese Salvador. ¿Lo merecen? No, porque eso, mire, el pueblo de Israel era horrible, se la pasaban hablando mal de Dios, hablando mal de Moisés, quejándose todo el tiempo, como nosotros, ¿sí? Pero aún así se refugian en Jesús y dicen, hemos pecado. Pero resulta que Dios les da la solución, como siempre. No es por algo del hombre, es por iniciativa de Dios. Y Dios les dice, bueno, los está picando una serpiente, van a mirar a otra serpiente. Y cualquiera dice, venga, pero ¿cómo así? Me está picando una serpiente y Dios me está pidiendo que mire otra. ¿Qué es eso? Eso se llama fe. Pero como la orden era mirar a ella para vivir, es una fe que va acompañada de la obra. Es una obra que va acompañada de fe. Porque solo si yo miraba, ¿qué iba a pasar? Vivía. Inexplicable. Yo no entiendo, ¿sí? Ahora, yo me hago una pregunta, que porque usted mire, entonces ya eso le daba sanación, o sea, que usted mirara eso le daba sanación. No, ¿sí? O sea, que yo mirara solo era una cuestión de fe, ya, ¿sí me hago entender? Dios empezaba a orar en mí de una manera que yo no me explico para que yo fuera sana, ¿sí? Pero ¿de qué dependía eso? De que yo mirara, de que yo creía en Jesús y de pronto si la serpiente, digamos, estaba detrás de mí y a mí me picaban acá, yo sabía que la serpiente que yo tenía que mirar estaba detrás de mí, pues yo me tenía que voltear, hacer algún esfuerzo, ¿sí? Obrar, movido ¿por qué? Por mi fe, ¿sí? Y así vivirían. Y no sé si esto les recuerda a esos 3 pasos que estudiamos del sábado pasado: justificación, santificación y glorificación. Vivirían, ¿sí? Esto no quiero decir que sea ley, ¿sí? O sea, que es así, ¿no? Solo lo traigo como a cuestión de ejemplo, ¿sí? Solo lo traigo a cuestión de ejemplo. Vean lo que nos dice Santiago 2, 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vean lo que dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Es decir, es imposible que usted me muestre su fe sin sus obras. La fe siempre tiene que ir acompañada de obras. Pero vean lo que dice Santiago. En cambio, yo le voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque la fe va acompañada de obras. Son cosas que se tienden a divorciar, pero lejos de estar divorciadas, la una depende de la otra, ¿sí? Y sigue diciendo, tú crees que Dios es bueno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Entonces, basta con fe, basta con creer como tal, no, porque los demonios también creen, ¿cierto? Entonces, por eso la fe tiene que ir acompañada de las obras. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si recuerdan esto que dijo Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me... Entonces, como les decía, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no dice, guarden mis mandamientos y luego ámenme. No, Jesús dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que amar es la raíz de ese árbol de naranjas. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a dar naranjas, ¿sí? Si nosotros amamos a Dios, vamos a mostrar con nuestros frutos lo que hay dentro. Entonces, porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, porque amamos a Dios, le hacemos bien al prójimo, porque amamos a Dios, vestimos al desnudo, porque amamos a Dios, doy un buen consejo, porque amo a Dios, estudio su palabra, no al revés. ¿Sí? O sea, no voy yo a pretender guardar los mandamientos sin el amor de Dios, sin el amor a Dios, ¿sí? Entonces, nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras son la evidencia de la salvación. Entonces,
alguna vez escuché también un ejemplo de un niño que era groserísimo con la mamá. Y normalmente las mamás se inventan para darle una lección a sus hijos. Uy, cada vez que sea grosero le voy a pasar una cebolla por la boca. Y claro, el sabor de la cebolla quizá le parece feo al niño y entonces el niño deja de ser grosero. O le voy a pasar un jabón para lavarle esa boca que me está hablando tan feo. Y obvio, ¿no? Lo digo es como a cuestión de ejemplo solamente. Eh, Lávele el corazón, mamá, ¿sí? Porque del corazón habla la boca. O sea, de la raíz, o sea, el problema de los frutos no es de que ve tan grosero, no, ¿qué tiene adentro? ¿Qué es lo que lo hace reflejar a él eso? ¿Sí? Entonces, y aquí viene nuestra tercera pregunta, Eclesiastés 12, y este es el otro papel de las obras. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Entonces ya entendemos por qué si somos salvos por fe, somos juzgados por obras. ¿Por qué? Porque las obras demuestran lo que había dentro. Sencillamente por eso, ¿sí? Porque las obras demuestran, el fruto demuestra lo que tiene la raíz, ¿sí? Y recordemos en Juan 8:11, cuando Jesús le dice a una señora que la iban a apedrear, le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Y ahí terminó, y la señora se fue. Le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué le pidió que no pecara más? Porque era la evidencia de la salvación que ella había recibido, ¿sí? O sea, hombre, si usted vio que me iban a pegar y no me pegaron, uy, Señor Jesús, yo tengo que cambiar mi vida, definitivamente, ¿sí? Es como mi manera de yo quedarme tan impresionada ante su amor y ante todo lo que usted ha hecho que no tengo más que realmente no pecar más, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante que también aprendí durante esta semana y se encuentra en Mateo 25, del 34 al 40. Y vean bien lo que dice, ¿sí? Hablando pues de las obras, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, vean lo que los justos le responden, ¿no? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, maravilloso lo que les dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué cuando Jesús les dice, ustedes vengan para donde yo estoy, porque ustedes me vieron así, me vieron así, me vieron así, me ayudaron? ¿Por qué ellos se preguntan, pero cuándo, Señor? Jamás, que yo me acuerde nunca, ¿sí? Porque sus obras las hicieron tan natural que ni saben en qué momento. Es decir, sus obras no fueron la causa de su salvación, sus obras fueron la consecuencia. Algo natural, ¿sí? Un árbol de naranjas, pues, ¿qué va a dar? Pues naranjas, ¿cierto? Entonces es algo natural. Si tenemos nuestra raíz, nuestra fe en Dios puesta en Él, es natural que demos buenas obras. Ahora, si usted tiene su raíz puesta en otras cosas y entonces usted miente, pues es natural que mienta porque usted tiene su raíz puesta en otras cosas, no en Jesús, ¿sí? Entonces, en este caso, es consecuencia de esa salvación que Dios nos da. ¿Por algo que nosotros hagamos? No, ¿sí? Es la evidencia de eso. Y aquí me hace recordar también al ejemplo que pusimos en la primera diapositiva, el del ladrón en la cruz. Ojalá ustedes aprendan esto hoy conmigo. Yo en esta semana lo aprendí, yo no lo sabía.
Cuando nos han hablado de la historia del ladrón en la cruz, nos dicen que hubo un ladrón bueno que aceptó a Jesús y que hubo uno que no, ¿cierto? Pues hoy les voy a añadir algo. Los dos en un principio no aceptaron a Jesús. ¿Sí lo sabían? Resulta que en Mateo 27:44, vean lo que nos dice. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, ambos, que estaban crucificados con él. Ambos eran terribles y ambos estaban hablándole mal a Jesús. Ambos, ¿sí? Pero uno de ellos dejó que el Espíritu Santo obrara en su vida. Solo uno de ellos. Y vean lo que sucedió al cabo de algún tiempo. En Lucas 23 nos lo cuentan con detalle. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo a uno que seguía injuriando a Jesús. Le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, o sea, usted ladrón y yo, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, ¿por qué en un principio lo estaba tratando mal y después de repente empezó a defender a Jesús? Y yo me preguntaba en esta semana, ¿cómo este señor pudo ser salvo? Porque al final Jesús le dice, yo te digo hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso, ¿cierto? Te lo digo, lo asegura Jesús, ¿sí? Entonces, es fascinante y yo me pregunto, ¿cómo él saltó? ¿Sí? O sea, ¿cómo llegó a ser salvo de una manera tan increíble? Bueno, nosotros veíamos el sábado pasado que habían 3 pasos, ¿no? La salvación en 3 dimensiones, justificación, santificación y glorificación. El ladrón en la cruz es otro formato y sin embargo se cumple, pero es algo completamente diferente. No es para que nosotros digamos, bueno, voy a esperar hasta el último momento para aceptar a Jesús, igual Jesús me va a perdonar, igual me voy a salvar. No sabemos cuándo sea nuestro último momento ni cómo vaya a ser. Entonces no podemos confiarnos en llegar al último momento para aceptar a Jesús. Qué lindo es aceptar el consejo de Salomón que nos dice que desde la juventud es mejor, da una alegría acordarse de Dios desde la juventud, ¿cierto? En el caso de este ladrón en la cruz, él fue justificado porque reconoce que a la verdad ellos merecen lo que están padeciendo, reconoce que es pecador, ¿sí? Es justificado, se oculta en Jesús, dice Jesús nada ha hecho, él no lo merece, ¿sí? Se oculta en Jesús, porque es santificado en un instante. Es que vean lo que sucede en un instante, o sea, en frases. Al ladrón no se le dio la oportunidad de bajarse de la cruz y dejar de robar, como para demostrarnos que había cambiado, pero en un instante el Espíritu Santo hizo una obra en él increíble, ¿sí? O sea, se salta cualquier formato y lo puede hacer también, porque Dios es un Dios de milagros, ¿sí? Y entonces, él, ¿por qué también entra en ese segundo paso? Porque defiende a Jesús, lo manifiesta, lo hace públicamente. ¿Qué le costaba quedarse callado? Pero le dice al otro ladrón, venga usted, ¿en serio trata tan mal a Jesús? Hombre, estamos en la misma situación, nosotros dos mereciéndolo, él no. Maravilloso. Y al final Jesús le promete la glorificación. Maravilloso, es maravilloso. O sea, Dios es un Dios maravilloso y tiene todo súper calculado, súper bien. O sea, es detallista, es inteligente, es mejor dicho. Hebreos 11, que es el versículo, perdón, que es el capítulo en la Biblia de la fe, y yo ya se los comentaba, cuando nosotros nos damos cuenta de Hebreos 11, nos damos cuenta que cada personaje de Hebreos 11 que sale allí por su fe hizo algo. Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca. Abraham, siendo llamado para salir del lugar donde estaba, salió. Y están porque tuvieron fe, pero esa fe fue una fe que se movió, que hizo cosas, ¿sí? Ellos no dijeron, bueno, ya que va a venir un diluvio, pues me quedo durmiendo. Abraham no dijo, bueno, Señor, usted me dijo que saliera, pues me quedo durmiendo. No. David, por ejemplo, no dijo, ve, ese gigante está muy terrible. Con la ayuda de Dios, lo vamos a vencer, israelitas. Y se quedó en su carpa. No, ¿sí? No. Fue una fe que obró. Fue una fe que obró.
no las divorciemos, ¿sí? Juan 3 también me llama mucho la atención, el versículo 16 es un versículo conocido y muy famoso por todos, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La provisión, el amor de Dios alcanza para todo el mundo. Amó Dios al mundo, pero dio a su hijo unigénito por ese amor. Pero no todo el mundo se va a salvar, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces la provisión alcanza para todos, pero solo el que cree empieza ese camino de la salvación, solo el que cree, ¿sí? Y vean aquí lo que dice en Mateo 24, que aquí lo encontré y me pareció fascinante, yo no lo había visto de esa manera, cuando Pedro camina sobre el mar y luego se cae, ¿cierto? Vean lo que dice. Y vean lo que dice que a mí me pareció fascinante. Entonces Pedro le responde a Jesús, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, es una orden que da Jesús. Y entonces Pedro baja de la barca, comienza a caminar sobre el agua, un milagro, una obra, está caminando, sí, es una acción, es una fe que lo lleva a caminar. Pero al notar la fuerza del viento, tiene miedo, al notar la fuerza del viento, tiene miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y mientras yo estudiaba esto, yo decía, ¿por qué Jesús le dice qué poca fe tienes? Si lo que él estaba haciendo era una acción, caminar sobre el agua. Pues porque es una fe que lo está moviendo a caminar sobre el agua. Entonces, se tumba es porque no tiene fe. Si usted se supone que debe dar naranjas y está dando mangos, pues pilas, cuide su raíz, algo está pasando, ¿sí? Pero vuelvo y repito, nunca el ser humano hizo nada para salvarse. Y desde el Génesis lo vimos así con la muerte de esos dos corderos. Sencillamente es un regalo que Dios nos da y debemos recordar que ese regalo que Dios nos da, su gracia para ser salvos, nos llama a movernos, a tener movimiento. Es una fe que obra. Entonces, los invito a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas, muchas gracias, Dios, por el mensaje tan maravilloso que hoy nos diste, Padre. Quédate con nosotros y acompáñanos si es tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor.